Bueno, muchachos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien. Rápidamente, la actividad que vamos a hacer a continuación va a ser un ejercicio de expresión oral, ¿vale? Em, cada uno de ustedes va a pensar en un tema, ¿vale? El que más les guste, el que más quieran, el que mejor se adapte. Voy a dar 10 minutos para que lo piensen, para que vayan construyendo una mini charla, ¿vale? Y que en esos 10 minutos puedan ustedes tener todos los elementos posibles para poder sostener una pequeña exposición de 5 minutos, ¿vale? Sobre el tema que hayan escogido. ¿De acuerdo? Entonces, Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Exposición de cuánto, de profe? 5 minutos. De acuerdo. De 5 minutos. Es decir, van a hablar sobre van a hablar 5 minutos sobre el tema que hayan escogido, un tema que ustedes les apetezca, el tema que más, con el que más identifican, ¿vale? Y en estos 10 minutos, es decir, son las 7:38 de la noche, 7:38 de la noche. A las 7:48 empiezo a escuchar lista en mano a eso es uy, no, mejor no. Lista en mano, empiezo a escuchar a los expositores, ¿vale? Entonces tienen 10 minutos para recopilar la información que puedan sobre el tema con el que más se identifiquen. Bueno, 9 minutos y medio. Vale decir que quien no esté en el ejercicio de hoy tendrá menos 0,5 en la nota del grupo, ¿vale? De acuerdo. Vamos a empezar a castigar las inasistencias. Noches.
5 minutos.
Amaya Malagón Nelson Enrique. Presente. ¿Listo? Listo. Un segundito, también lo coloco yo, profe. Listo, profe. Buenas noches. Hoy les hablaré del tema del término videógrafo. Hace unos años, este término no era para nada conocido en el campo audiovisual y en el campo de comunicaciones. Todo ha migrado, todo ha evolucionado. Así que la palabra videógrafo comenzó a tomar fuerza desde la década del 2000, del 2010 en adelante. Básicamente un videógrafo es un comunicador que debe tener claro todas las partes para hacer una producción. El concepto narrativo, el manejo técnico y el manejo conceptual. Videógrafo es solo una persona. Se está utilizando muchísimo. Básicamente, hoy en día los grandes canales, las grandes empresas de televisión piden una hoja de vida que tenga un perfil de videógrafo, que sepa manejar cámara, que tenga un buen concepto y un buen manejo en el audio, que tenga una muy buena expresión narrativa, que conozca muy bien los elementos en comunicación. Es importante conocer el manejo de cámaras, todos sus formatos, cómo han evolucionado. Es importante también conocer los nuevos equipos de sonido para hacer un correcto registro de audiovisual. Grandes empresas como Reuters, filiales, hoy piden videógrafos, mandan reporteros a zonas de guerra o a países o a ciudades donde hay algún evento y mandan a solo una persona a hacer toda la reportería. Pero no es solo la reportería, esa persona tiene que hacer cámara, tiene que hacer sonido y tiene que editar su nota y mandarla por microondas. Entonces es muy importante hoy en día no solo enfatizar y tener solo un concepto claro. Hoy en día es muy importante saber sobre muchas partes de lo que constituye una producción audiovisual. Aparte, un videógrafo es muy bien remunerado, nuevamente, porque pues el videógrafo hace cámara, hace sonido, edita, también escribe la nota. Entonces, ha migrado hacia algo muy bueno. Hay gente que no apoya esto porque pues dicen que obviamente el trabajo audiovisual se va a reducir y va a haber mucho más desempleo. Claro que sí, eso está pasando también. Pero las empresas por ahorrar dinero han optado por contratar este perfil para trabajar. Obviamente no para todas las producciones, porque sería algo imposible, pero sí ha migrado mucho al término videógrafo. También es importante conocer los diferentes formatos que se trabajan en televisión. Todo ha migrado yo a lo digital, entonces es importante tener pues conceptos muy importantes, conceptos muy marcados y sobre todo también tener conceptos técnicos, porque pues si no se tiene un concepto técnico marcado, pues obviamente una imagen le puede quedar desenfocado, el audio le puede quedar estallado, si va a editar y no tiene conceptos técnicos profesionales, le pueden quedar doble cuadro, le pueden quedar negros. Entonces, hoy en día, pues todo ha migrado hacia allá. Es importante también, pues, mirar este punto de vista y mirar una buena opción, pues, para tener un trabajo bien remunerado, ya que, pues, hoy en día no es un secreto que hay una sobreoferta laboral. Así que, pues, los que se pueden dedicar o los que nos dedicamos a este bonito
ejercicio de las comunicaciones, es otra buena opción trabajar como videógrafo independiente. Hay muchas empresas ahorita internacionales que solicitan videógrafos, es solo postularse, mandar una buena hoja de vida, mandar sus reels y estoy seguro que puede resultar una muy buena opción laboral. También es importante el manejo, ser bilingüe, por si lo mandan a otra ciudad. Entonces, es importante trabajar en esto. Muchas gracias. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un reportero y un videógrafo? El reportero, pues básicamente es el que va con el camarógrafo, es el periodista. Muchas veces el que va con el camarógrafo, el que va con el sonidista y solo se dedica a escribir y a investigar la nota. El camarógrafo hace la parte técnica y el editor hace la parte técnica y el sonidista hace la parte técnica. O sea, para hacer una nota lo hacen 5, pero el videógrafo lo va a hacer solo. Esa es la diferencia, profe. ¿No es como lo mismo? No, porque el reportero lo mandan solo y el reportero va acompañado con el camarógrafo, va acompañado con el sonidista y en muchos casos si va un editor que lleva un portátil, pues lo trabajan los tres. En este caso el videógrafo va solo, escribe su nota solo, arma su cámara, pone el sonido y edita en un portátil y lo manda como en microondas muchas veces. Por eso. La mayoría de casos. ¿Y qué hace de diferente el reportero al videógrafo? Y vuelvo a decir, el reportero solo se dedica a escribir la nota y hacer la entrevista o hacer el paso en cámara, listo. Pero muchas veces, y eso lo sé porque pues he trabajado con personas así, no tienen ni idea de lo que es un encuadre de cámara, no tienen ni idea de lo que es un micrófono direccional, unidireccional, y tampoco tienen ni idea de edición. Solo pues la mayoría tienen el concepto pues periodístico marcado, de escribir la nota muy bien y ya. Pero pues ya ser videógrafo es unificar todo ya. Bueno. Bueno. Listo. No me voy a quedar ahí en ese concepto. Vale decir que, bueno, bien, muchos datos recopilados, bien dichos, bien explicados, ¿vale? Sí, señor. Aunque vuelvo y digo, sigo todavía sin entender cuál es la diferencia entre un reportero y un videógrafo. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Bueno, Usted ya usted lo explicó. Seguimos. Zapata González Julián Andrés. Profe, buenas noches. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor, sí, ya. Listo, compañeros, buenas noches. Pues yo les voy a hablar hoy sobre una de las ciudades para mí, la ciudad más hermosa del mundo, o sí, la ciudad más hermosa del mundo, también el país más hermoso del mundo, que es Dubái. Dubái es una de las ciudades que conforman los Emiratos Árabes Unidos, conocido pues de esta ciudad por su lujoso comercio y por sus cosas que allí se ven como sus rascacielos, sus grandes arquitecturas y sus cosas extravagantes, por decirlo de alguna manera. En esta ciudad está ubicado el edificio hasta ahora el más alto del mundo, que es el Burj Khalifa. Este edificio tiene 830 metros, entonces ahí ustedes se imaginarán, más o menos para darles como una idea, el Bacatá de aquí de Bogotá mide como 200 metros, 200 y algo. Entonces ahora imagínense 800 metros, hay 4 veces más este edificio. Esto es una población, esto es una ciudad pequeña, tiene 3.332.000 habitantes. Su superficie es de 4.114 kilómetros cuadrados y otra cosa que allí se ve mucho es la temperatura, porque allí hay temperaturas que pueden subir hasta los 40 grados, 42 grados, y hay vientos que soplan demasiado duros, teniendo en cuenta porque esa ciudad se creó en un desierto.
Y esto aproximadamente hace unos 25 años fue que empezó a crecer esta ciudad. ¿Por qué? Porque antes las personas de allí pues trabajaban la minería, la pesca, era un país relativamente pobre, hasta que descubrieron pues el petróleo y con esto los duros, los jeques que llaman allí, tuvieron visión hacia el futuro. ¿Qué hicieron ellos? Construyeron turismo, porque ellos sabían que el petróleo no les iba a durar toda la vida. Entonces, esta gente que empezó a hacer, construcciones, empezaron a hacer cosas llamativas a los turistas. De hecho, allí hay un hotel en forma de vela, de barco muy, muy hermoso. También hay una fuente, la fuente de Dubái, que es grandísima, tiene unos chorros en forma de que hay en esos chorros se forman como una especie de, ay, se me fue la palabra, especies de coreografías allí, entonces es algo muy lindo que se ve en esta ciudad. También hay unas cosas que allí no se pueden hacer, de hecho, les voy a nombrar 11 cosas que uno no puede hacer allí en esta ciudad. Por lo menos no pueden usar drogas, no se puede beber alcohol en público, por si alguno de mis compañeros o algún día piensan viajar a este país, a esta ciudad. La música tampoco puede ser muy alta allí en ese lugar, ni los bailes tampoco. No pueden tomar fotografías sin permiso. Cero demostraciones de afecto en público. Ellos sí son muy delicados en eso. O sea, no se pueden así como besar ya muy, muy llamativamente. eh, Toca cuidar el vocabulario porque esa gente también es muy delicada con eso. No a la desnudez, no a la desnudez. Los que conocen de los Emiratos Árabes saben que allí la vestimenta es mucho, mucho, muy diferente a la de nosotros acá en América. Mantener un estilo conservador, un buen estilo. No pierda de vista sus objetos personales, a pesar de que esto es una ciudad con un bajo nivel de delincuencia. Allí la verdad es poco lo que se ve la delincuencia. De hecho, al que pillen allí robando, pues tiene su buen castigo. Mantén tu estilo LGTB alejado de Dubái. O sea, no van ellos muy de acuerdo con eso. Y no usar la mano izquierda, para nada. A ellos usar la mano izquierda es como una ofensa. Entonces allí en este país vemos que hay cosas muy interesantes, hay sitios turísticos, de hecho hay cajeros donde en vez de sacar dinero botan bloquecitos de oro, allí sacan bloquecitos de oro y eso se ve mucho allá en ese país. De hecho, en ese país también se ve una población pobre, no todo es población rica, jeques, no, hay una población pobre allí que esta gente los explotan a ellos en sus trabajos, en sus obras, en las construcciones, les pagan unos sueldos muy bajos y esta gente de aquí las traen de otros países, por lo menos de la India traen mucha gente para trabajar en las construcciones de, esta, de estos jeques. También se encuentran las islas artificiales. Hay una isla, de hecho, que estaban construyendo, ya terminaron de construirla hace tiempo, sobre el mapa Julián, ya. mundi con todos los países. Entonces ahí les dejo pues para los que quieran visitar Dubái. Hay que llevar el tiempo. Sí, profe. Bueno, como quien dice, yo no puedo ir a Dubái, porque yo soy zurdo. Sí, profe, mire que eso allá, esa gente yo no sé por qué es tan delicada con ese tema. Me jodí, porque no puedo ir ni siquiera a conocer. No, o sea, Imagínese. más que todo es cuando, ¿Qué tal que yo vaya, llego allá sí, llego eso, allá al este y tengo que declarar alguna, no sé, alguna mercancía, alguna cosa que lleve y pum, me pasen el papel y me pongan a firmar? ¿Yo cómo hago? Me fregué, no puedo ir a Dubái. Bueno, eso me hizo acordar del artículo 12 de la Constitución Nacional
que dice algo como nadie será sometido a a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O sea que, imagínense esta belleza de país que tienen que poner eso en un artículo de la Constitución. Allá, por ejemplo, es cuide sus objetos personales. ¿Qué tal las joyas? Pero bueno, en fin. Bien, bien, al final de cuentas, bien. Seguimos. Bayona Rey Sergio Fabián. Buenas noches, profe. ¿Cómo va? ¿Listo? Dejando los resultados de los exámenes que ya me los hicieron ayer, profe. Y bien, pues tratando de no psicosearme. Ok, vale. Buenas noches, compañeros. Profe, el tema del que les quiero exponer es acerca del desconocimiento en política en nuestro país de Colombia. Aquí en Colombia, para nadie es un secreto que salimos a hacer protestas en sentido muchas veces de lo que nos digan los medios. Quiero decirles que es una mala costumbre tomada desde quién sabe hace cuánto tiempo, sin consultar ni contrarrestar cosas, o por lo menos si no es contrarrestar, porque no todo el mundo tiene la iniciativa de ser periodista, pues se suele creer en lo que nos digan los medios más populares, ¿no? Para nadie es un secreto, azul y rojo. Bueno, en ese sentido, pues quiero decirles que acá en Colombia la desorientación es precisamente porque en la educación se han sacado clases que son indispensables como democracia y política, que se manejó hace mucho tiempo, también cívica, y esto pues nos llevado lamentablemente a los colombianos a dejar de lado la política, tanto en que una persona no le guste, de todas maneras debe entender que hace parte de ella, sea que no sea, su gusto por ella, es decir, sea que vote o no. Porque, por ejemplo, para resumirles, digamos, el 50+1 es una medida para, por ejemplo, acá en las elecciones tener en cuenta, y no es literalmente 50+1, habla estadísticamente, pero ni siquiera da la victoria. Pero las personas normalmente piensan que da la victoria, pero no, da paso a una segunda vuelta, por ejemplo, en elecciones presidenciales. Por ejemplo, acá un tema en donde se puede ver esto también es con la pérdida de, digamos, de territorio o zona marítima con Nicaragua. Colombia, a veces, digamos, un colombiano promedio puede pensar que la Cancillería no ha hecho mucho por realmente eh, que, digamos, no hubiese sucedido esto, ¿verdad? Pero la realidad es que todo tiene una lógica política, es que Colombia hace parte de las Naciones Unidas, como ustedes bien lo saben, y pues, aunque ellos digan que no es de carácter supranacional, es de carácter supranacional esta organización, ¿verdad? Todos entendemos eso, al parecer, por lo menos los que estamos aquí, y que respeta la soberanía, pero la verdad es que hay unas teorías sobre lo que es ayuda, digamos, del exterior o cooperación política. El primero nos habla de lo que es realmente cooperación, se busca en sí ayuda que favorezca a algunos países específicamente. Sí, entonces pues realmente no es una ayuda, digamos, del exterior, sí es realmente algo que pueda, digamos, no solamente buscar el beneficio de algunos participantes que tengan mayor capital, sino de los países. Por otro lado, digamos acá, si no se entiende, digamos, a gran escala esto, pues siempre se va a hacer una protesta. La reforma en este momento en nuestro país es inevitable, pareciese que no, pero es inevitable. Recordemos que el presidente Duque, yo digamos que podría comprenderle hasta cierto punto, aunque no comparta la reforma, porque hay formas de hacer, es como lo que se dice, no es lo que se diga, sino cómo se diga, de igual forma para ejecutar la reforma. Entonces, hay que recordar que, digamos, la JEP genera un hueco fiscal de más de 40.000 millones de pesos mensuales. Entonces, esto ahí ya hay, digamos, un déficit. Hay déficit, por ejemplo, hacer una protesta por decir que no se puso dinero en la educación, falso, toda falsedad. El año pasado se puso, por ejemplo, un gran porcentaje de dinero más de lo que era para la educación, pero de igual forma se salió. Muchas personas, digamos, se les entrevistaba en la calle, eh, digamos, porque estaban allí, no tenían ni idea.
y se respeta el pensamiento diferente, claro que sí, pero pues si no se sabe por qué se sale a la calle, pues mucho menos se sabe por quién se vota. Hoy en día es realmente importante conocer que no se trata de derecha ni izquierda. Realmente, pues particularmente mi persona, yo lo hago es como por una iniciativa de carácter económico, ¿no? Privado o no, creo en lo privado o no. Ya el resto, pues digamos que como tales, ahí podríamos partir de algo más religioso, podría decirse, pero el ser humano siempre está inclinado a la maldad, pero si no conocemos cómo funciona un poco la política, vamos a darle las gracias siempre a Claudia, por ejemplo, hablando, digamos, de lo que era la consulta anticorrupción. Hay que entender que a las personas o a los congresistas, senadores que pasen un proyecto, siempre que sea aprobado en este caso, ellos van a tener una participación en dinero, ¿sí? De lo que se utilice, de lo que utilice el Estado para, digamos, hacerla. Entonces, pues ahí se ha a entender que ese dinero, pues a Claudita le sirvió para lanzarse a la alcaldía. Entonces, esta invitación es para que todos estemos un poco más informados políticamente. Bueno, bastante controvertibles sus palabras, eso por un lado. Por otro lado, bien expresado, ¿vale? Muy fluido, buena utilización del léxico, ¿vale? Sí, profe. Obviamente, yo sí le quería hacer una pregunta porque no quedó claro lo del tema del 50+1. Sí, es una medida, digamos, en sentido que cuando se dice que se ganan las elecciones, es el 50+1, hablando de un porcentaje de 100, Ajá. ¿sí? O sea, el Entonces, 51%. digamos, sí, prácticamente, exacto. Se le No, dice 50 prácticamente más no, 1. exactamente. Bueno, si hablamos de ese porcentaje literal, sí, señor. Pero digamos, si vamos a los números, Ujú. la diferencia puede ser unos cuantos, digamos, miles o centenares, inclusive. Ujú. Entonces, eso es lo que da paso a una segunda vuelta. Ujú. No, no, Sergio, ahí sí creo que no está quedando, no creo que estés haciendo una explicación clara de lo que es la elegibilidad del presidente de la República en ese aspecto, ¿vale? Hasta el tema de la mitad+1 va bien, pero tiene que saber y entender que, bueno, en el artículo 190 de la Constitución está explicado perfectamente todo ese tema. Pero básicamente, si un candidato presidencial es elegido por el 51% de los votos, es decir, la mitad+1 de la votación, de los votos, de los votos válidos y de los votos aptos, ¿no? Porque pues estamos hablando de un censo electoral que no representa a la totalidad de la población, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que ser claro, Sergio, porque queda la información supremamente volátil. El presidente de la República debe ser elegido por la mitad+1 de la votación apta para votar, ¿vale? O por el censo electoral. Eso por un lado. Por otro lado, si ningún candidato en primera vuelta obtiene el 50+1, ¿cierto? O la mitad+1 de la votación, entonces los dos candidatos que obtuvieron la más alta votación van a una segunda vuelta y ahí sí competirán por el que más votos saque, ¿de acuerdo? Así gane uno por un voto o no. Entonces queda claro. Pero si en la primera vuelta un candidato obtiene el 51% de la votación, ya es presidente de la República y no hay necesidad de pasar a una segunda vuelta, ¿vale? Entonces, eso debe quedar muy claro, porque ahí, por ejemplo, hay una falta de información que usted aboga en su exposición, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Échele si quiere una leída al artículo 190 de la Constitución Nacional, que ahí está explicado perfecta y claramente cómo es el tema de la elegibilidad. Bueno, todos, échenle una ojeadita a eso, ¿vale? Porque, porque eso que está diciendo usted no es del todo claro, ¿vale? No es que no sea cierto, es que no es claro. Y esas cosas hay que dejarlas muy claras porque están taxativamente escritas en la Constitución. ¿De acuerdo, Sergio? Eso como recomendación a la hora de hacer sus intervenciones.
¿De Sí, acuerdo? digamos que ese modelo del que yo le hablo, pues hablaba de Colombia en sí, pero sí, tiene razón. Ahí, digamos, de pronto fue más sobre, eh, por federaciones, ¿no? Como las pasadas elecciones en Estados Unidos. De pronto sí, un poco distinto. No, pero es que usted estaba hablando de las elecciones aquí. Sí, sí, por eso lo mencioné. Ahora, el sistema de elecciones de los Estados Unidos es absoluta y totalmente diferente al de Colombia, pero lejos, muy diferente. Y aparte de todo, es de lo más injusto que existe. La votación por el colegio electoral es lo más arcaico y lo más injusto que puede existir en materia de elecciones, ¿vale? Independientemente que haya ganado Biden o que o que hubiera ganado Trump, es absolutamente injusto, porque no es posible que el voto democrático eh, sea mayor, pero el voto del colegio electoral favorezca al otro candidato que no ganó democráticamente, ¿vale? Eso es arcaico e injusto. Y aquí sí puedo decir que independientemente de que haya ganado Biden o que haya ganado Trump perdón, o que no haya ganado Trump, eh, o independientemente de la ideología política, y aquí querían instaurar esa vaina. Qué horror. Imagínense nosotros disque votando colegio electoral. Uy, Virgen Santísima, qué desastre sería esto. Entonces, vuelvo y Sí, digo, ese es un procedimiento supremamente arcaico que tiene todas las críticas del universo, todas, absolutamente todas, porque, por ejemplo, hace 5 años fue absolutamente injusto. ¿5 años? Sí, hace 5 años fue absolutamente injusto que Hillary hubiera perdido. Y en esta elección, fíjese usted lo que sucedió. Ganó el colegio electoral Biden y ganó el voto democrático. Entonces, creo que en ese orden de ideas, perdón, el voto democrático, no, el voto popular, perdón, voto popular, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacer claridad en eso porque la ley es taxativa. Ahí está, escrita. Artículo 190 de la Constitución Nacional. Ahí está clarito sí, profe. cómo es De que se hecho, si elige un no se presidente en Colombia. alcanza el 50%, de igual forma gana el que tenga mayor votación, aunque no se haya alcanzado el 50%. El de los dos que tenga mayor votación, sí, señor. No, Sergio, Sí, acá lo estoy leyendo, profe, en el sí, artículo. por eso. Pero Si es que, ninguno de los dos, digamos, elegibles alcanza el 50% de la votación, de igual forma gana el que tenga sí,